La abuela vio cómo atropellaban a su nieta, pero no reaccionó en absoluto. Poco después, llevaron a la niña al médico. Los padres culparon a la madre por no haber cuidado bien de la niña. En ese momento, la abuela escuchaba en silencio los reproches de su hijo. Esa misma noche, al volver a casa, el hijo echó a su madre de casa. En ese momento, empezó a llover a cántaros. La abuela se quedó paralizada bajo la lluvia, dejando que la lluvia empapara su ropa. Se sentía muy culpable, como una niña que ha hecho algo malo. Miró al cielo con desesperación. De repente, recordó que, cuando su hijo era pequeño, solo quería comer cerezas cuando se hacía daño. Así que la abuela, que padecía Alzheimer, salió bajo la lluvia, recogió un montón de cerezas, y luego se acercó a la cama de su nieta para darle las cerezas. Como estaba confusa, no dejaba de gritar el nombre de su hijo. Él miró a su madre, que padecía demencia, pero que aún así lo quería profundamente. John ya no le guardaba rencor. En ese momento, la nieta también había salido de peligro. Mientras el médico examinaba a la niña, la abuela con demencia gritó de repente, rompiendo el ambiente tenso del momento. La familia se sintió muy incómoda. A continuación, miraron en la dirección que ella señalaba. En la televisión estaban emitiendo un programa sobre coches. Solo entonces John comprendió lo que su madre había dicho antes. Resultó que se refería al vehículo y a la hora del accidente. Como el pensamiento de su madre estaba afectado por la demencia, su forma de expresarse era muy confusa. Inmediatamente después, John llevó a su madre al taller mecánico para averiguar información sobre ese coche. Pero justo cuando la abuela salía con los documentos, un camión la asustó y la tiró al suelo. En ese instante, recordó el accidente de aquella noche. El coche que se dio a la fuga chocó contra un contenedor de basura. Entonces llevó a John hasta el contenedor. Efectivamente, había una gran marca de impacto en él. A continuación, John dibujó dos números sencillos en un papel. Después fueron a la comisaría, pero no encontraron ninguna pista. De vuelta a casa, su madre, afectada por la demencia, no dejaba de culparse a sí misma por ser inútil y de no poder recordar nada. De repente, se acordó de que había recogido una pieza que se había caído del coche que se había dado a la fuga y que la había guardado en el bolso y traído a casa, pero no recordaba dónde la había puesto. Así que buscó en el jardín toda la noche, pero lo único que encontró fueron sus caramelos favoritos. Entonces, John lo miró con atención y descubrió que, en realidad, era una pieza de coche. Resultó que la abuela tenía miedo de olvidarse, así que había envuelto los caramelos junto con la pieza. De esa forma, por muy despistada que estuviera, no se olvidaría de llevarle algo rico a John. Después, se dirigieron con la pieza a un desguace abandonado. Compararon la pieza con los distintos vehículos, pero seguían sin encontrar ninguna pista. Al volver a casa, John no tuvo más remedio que depositar todas sus esperanzas en su madre, rezando para que ella pudiera recordar más detalles. Siguiendo las instrucciones del vídeo, intentó hipnotizar a su madre. Sin embargo, ella se quedó dormida al instante. John se sintió muy impotente, pero, en sueños, la abuela comenzó a recordar lo sucedido. Describió con claridad todo lo que había ocurrido, así como la ruta de huida del conductor que se había dado a la fuga. A continuación, John llevó a su madre a recorrer esa ruta. Finalmente, encontraron un taller de reparación de coches. Allí descubrieron que las piezas dañadas de un coche coincidían perfectamente con las que tenían